Muy buenas noches, episodio número 28 de Echemos Casaca. Como siempre les he dicho, entre casaca y casaca, pues la verdad se saca. Hoy por hoy tenemos un invitado de lujo, la verdad, un ciudadano guatemalteco que desde pequeño ha dedicado la vida para eso. Ha sido reconocido por el ejército con los mayores mandatos posibles, las mayores certificaciones y calificaciones posibles. Ha sido presidente de la República y ha luchado una lucha que muchos de nosotros, pues a distancia o muy cerca, la hemos tratado de luchar. Pero al final de cuentas, él ha pagado el mayor precio, ha estado en la cárcel también, pero fue presidente electo y uno de los presidentes que realmente mantuvo la guardia y encontró en su momento lo que hoy por hoy tenemos, que es un enemigo del Estado, son traidores de la patria, pero hoy el presidente Otto Pérez Molina nos acompaña y nos estará contando la historia. Señor presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Luis, y muy contento de estar aquí en su podcast. Lo hemos seguido, hemos visto ahí las publicaciones, los segmentos que ha sacado, y creo que es interesante para todos los guatemaltecos hablar con la claridad con la que ha estado hablando y bueno, ir llevando la opinión que en otros lados no se da, se esconde, se oculta, y bueno, yo creo que aquí se puede hablar con todo. Un poquito directos, ¿verdad? Porque muchos me dicen, pues no vayas a decir malas palabras con el señor presidente, pero ¿cómo no decir que son unos zurdos de mierda, presidente? Porque la verdad es que lo son. Hoy amanece Guatemala con 101 diputados que traicionaron a la patria y que después se subieron otros 6. Y amanecemos con una ampliación presupuestaria ilegal, ilegítima. Y ahora le pregunto, ¿quién es el verdadero pacto de corruptos? Porque se inventan eso, pero si ellos hacen pacto. Lo hablábamos un poquito afuera de aire, presidente, y es que yo no vi a ningún medio hoy mencionando la ilegalidad, la compra de votos. Mantuvieron 1 hora y media la votación abierta. Fueron tan cafres y la desfachatez que esta persona, creo que lo bautizan como Samulita, después migra a ser Caprichosa. Muy poca gente lo conoce como Samuel Pérez, que es su sobrenombre, pero él nace siendo Samulita. Entra al Congreso y empieza a operar, es decir, a comprar votos. Les ofrecen 10 millones de quetzales y permanecen abiertos, pero yo no lo vi en ningún medio. Yo no sé si usted lo vio en ningún medio. No, mire, eso estaba... Yo igual, fíjese que anoche que estuve siguiendo y vi que seguían en la votación, en la discusión y eso, dije, bueno, vamos a ver, mañana temprano sabremos cómo quedaron las cosas. Me imagino que va a ser titulares de prensa como ha sido en otras ocasiones. Esto hubiera sido en mi gobierno, le aseguro que hubiera sido titular en todos los medios, no solo escritos, medios televisivos, radiales y en todos lados. Se hubiera dicho de que se compraron voluntades, que se está desfilfarrando el dinero de los guatemaltecos cuando tuvimos un ministro de Finanzas, ahorita que lo acabamos de ver en la Comisión de Finanzas hace un mes o algo así, en donde no pudo explicar nada para qué era que quería la ampliación. Ahí lo que hay son unos bolsones oscuros, unos bolsones que se va a convertir en dinero que se va a perder de los guatemaltecos en compra de voluntades y en muchas cosas que uno dice, bueno, ¿dónde está lo que ellos vinieron hablando desde la campaña, la lucha contra la corrupción? Si lo que vimos ayer y lo que vemos hoy con la complicidad de los medios de comunicación, no le voy a decir de todos, pero con la mayoría de los medios de comunicación, verdaderamente le da uno vergüenza decir, presidente, no le voy a decir una cosa, es que utilizar medios de comunicación es como realzarlos mucho. Lo que verdaderamente tenemos aquí en este país son activistas que ayer pues hicieron de la vista gorda. Dijeron, es que Acéfalo, porque no tiene nada de Arévalo, ¿ah? Acéfalo vino y utilizó a este muchachito que la Caprichosa, mira vos, anda a dar lo que tengas. Si tenés que dar aquello, dalo, pero anda a dar lo que querrás. Te voy a dar billete. No saben ni cómo hacerlo. Abruptamente se tardaron 1 hora y media en conseguir 6 pinches votos. Usted también, muy poca gente lo sabe, pero usted también fue diputado. Así es. Entonces, si esto hubiera pasado en su legislatura, puta madre, hubiéramos amanecido, pero con medios en su momento
Porque criticando este proceso que a todas luces es un hueveo total. Si en mi legislatura hubiera pasado eso, también hubiera salido. Si en su presidencia hubiera pasado eso, no, seguro, Dios me guarde. Pero bueno, hay que entender porque a Céfalo pues le cuesta un poquito. Aparte dicen el señor presidente que yo he tenido la oportunidad de platicar con varios presidentes. He tenido la oportunidad pues obviamente de platicar hoy con usted y en otras ocasiones. Pero es que la presidencia es una saca de jugo, usted. O sea, yo no sé cómo le hacen ustedes, pero le sacan 72 horas a 24 horas que dura el día. Así es. Este nene, yo no sé si usted sabe, pero este nene se levanta a las 10 de la mañana. Se echa su chapuzón en la piscina hoy de agua caliente, porque usted seguramente en su presidencia era un témpano de hielo. Pero se echa una chapuzón en su agua caliente, y se estira y dice, muchachos, ¿qué hay para hoy? Sí, eso verdaderamente es un insulto para el pueblo de Guatemala, porque uno lucha para llegar a la presidencia para llegar a trabajar y servir a la población. Y miren, no le alcanzan 16, 18 horas, que es lo que, por ejemplo, a mí me tocaba trabajar 16 a 18 horas diarias. Y eso le incluye el sábado. Eso no lo saben los chairos. Tal vez los netcenters que hoy nos están viendo sí, porque quiero que sepa, señor presidente, que cuando anunciamos de que usted iba a venir, se activaron todos los haters y todos los netcenters. Entonces, hay que agradecer estos espacios porque estamos generando empleo, ¿verdad? Ellos hoy por hoy probablemente sí tienen horas extra, pero en su momento, 16 a 18 horas de presidente, wow. Sí. Es que eso es lo que los problemas de Guatemala son serios, pues. Así es, incluyendo sábados, y ¿sabe qué? Aún así no da tiempo. Y aún así hay cosas que al presidente no alcanza, por eso necesita tener un gran equipo, tener mucha gente, y la experiencia le dice a uno que mire, no necesariamente tienen que ser los mejores técnicos, sino que la gente que usted conoce y que sean verdaderamente de confianza y que sabe que le van a responder y que van a trabajar y que se van a jugar el tiempo que sea necesario para ir cubriendo las necesidades de los guatemaltecos, pero que no le pase que van 2 meses en una carretera en donde está parada, yo le digo casi el 70% o 60% de la economía de Guatemala por la ineptitud de la gente que tienen puesta ahí en el Ministerio de Comunicaciones. Esa es una ineptitud. Y bueno, hay otros temas importantes que hablar ahí pero también. No pasemos el chivo todavía. Primero a Céfalo, bueno, ya ahorita está chupando. Pero entonces ya está el presidente ahorita en funciones, está chupando, ya creo que ya no lo está yendo, pero sus asesores tal vez sí. No le pasamos todavía el chivo, presidente. Entremos en algo que muy poca también, bueno, ya las nuevas generaciones no conocen toda la labor que usted hizo como militar. Realmente le debemos mucho a su función como militar en el ejército. Entró a muy temprana edad. Fue cadete de la Politécnica, estuvo en una de las áreas de conflicto más importantes del país. Pero cuénteme, ¿cómo estuvo la batalla, presidente? ¿Cómo estuvo allá adentro? ¿Cómo fueron los cuentazos de verdad? Bueno, mire, sí, efectivamente, yo le cuento que yo viví el enfrentamiento armado o tuve conciencia del enfrentamiento armado interno, de la guerra que se estaba viviendo, que era una guerra que no era de nosotros, no era de los guatemaltecos. Ahí está. Resultó que era una guerra entre Estados Unidos y los países que iban por lo que le llama el imperialismo, y la Unión Soviética, con todos los países que iban por el comunismo contra el capitalismo, que era lo que la ideología de Estados Unidos. Pero el general Gramajo escribió un libro interesante que se llama Los puntos calientes de la Guerra Fría. Y Guatemala fue uno de los puntos calientes de la Guerra Fría, porque aquí fue en donde se murió mucha gente, se involucró a mucha gente, se destruyó la infraestructura de Guatemala, y además de eso nos tocó vivir una situación muy dura a los guatemaltecos entre los años, digamos, 60 hasta los 90. Uno de los, en Guatemala, uno de los enfrentamientos o conflictos internos que más ha durado después del de Colombia. Entonces, yo lo conocí teniendo 16 años.
nos estábamos durmiendo, nos acostábamos tarde, cansados, nos levantábamos a las 4:30 de la mañana y nos fueron a despertar, me recuerdo yo, como a las 11:30 de la noche, nos uniformaron, nos ordenaron que nos uniformáramos y salimos a un velorio. Habían matado a 2 tenientes aquí, en una noche en un restaurante. Y ahí fue donde yo empecé a tomar conciencia, a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en el país? ¿Cómo así que los matan? Y había muerto otra persona que después supimos ser un guerrillero. Y así yo empecé a tomar conciencia juntamente con mis compañeros de qué es lo que estaba pasando. Y le estoy hablando del año 67, 66, 67. Y luego después a nosotros sí nos tocó vivir el enfrentamiento armado interno. Hubo unos años en donde mientras la guerrilla, después de la primer derrota, o sea, la campaña de Oriente que le llamamos nosotros, se reorganiza y empieza la campaña en la frontera con México por el lado del Quiché, en la frontera, el norte del Quiché, en Ixcán. Entonces, ese periodo nos tocó vivirlo a nosotros. Y usted estuvo en el campo, pues. Estuvimos en el campo. Yo le digo, usted estuvo a cargo de un batallón. Yo tuve la oportunidad, y le digo, fue una valiosa experiencia de oportunidad, de estar en la primera línea del enfrentamiento armado interno en 1982. Y es una de las cosas que no les pasa a muchos de estos izquierdistas que usted nos mencionaba, Chairos, con un apelativo. Pero ¿sabe qué? Sí. Me tocó vivir. Y ¿sabe qué? Tengo también el gusto y también tengo el honor privado, y lo puedo decir aquí en público, pues en la confianza que estamos y con la gente que nos esté escuchando, de decirlo, que los hicimos retroceder y que les ganamos en el territorio, en el campo, en la montaña, que ellos creían que eran los que dominaban la montaña, y los hicimos retroceder. Claro que nos costó bajas, claro que nos costó heridos, claro que nos costó sacrificio, pero yo tuve el honor de estar en el 1982, y por eso fue una de las cosas que me molestó, que posiblemente más adelante le vamos a hablar, cuando uno de los comisionados de la CICIG se pronunció aquí que había habido genocidio. Esa era mi pregunta. No solo uno de los comisionados, una jueza que con un afro como así, pobrecita, que cuando sale la resolución en contra del general Efraín Ríos de que era genocidio, hasta manda una señal como que si fuera Hitler, la pobre. Pero, o sea, esto realmente, la batalla y la guerra ideológica, usted la batalló a favor del país. Así es. En esos momentos que usted nos comenta, en una batalla real, no es tampoco como hoy muchos de esos generales pink, ¿verdad? De escritorio. Ay, sí, fíjate vos que yo la leí. Sí, Cerote, pero es que no la peleaste. O sea, usted sí llegó a pelear por Guatemala. Y no solo eso, usted en su momento defendió con su vida la soberanía del país. O sea, usted sí podemos decir que usted pues realmente puso el pecho por el país, pues. Sí, sí, es cierto. Me tocó, y también le tocó por ejemplo, a todos los compañeros de mi promoción, le tocó a mis contemporáneos, murieron varios de mi promoción, murieron de otras promociones, amigos, compañeros de la escuela, de los casi 4 años que estuvimos en la Escuela Politécnica. Después compañeros un poco más nuevos o unos más antiguos que también murieron. Gracias a Dios yo tuve la suerte y la bendición de Dios y la protección de Dios, porque nos tocó estar en combate en diferentes oportunidades. Y como ya sabe usted cuál era la táctica de la guerrilla, como siempre, era las emboscadas, de hacer unos disparos, poner unas minas y esconderse después y salir corriendo. Muy similar a como actúan hoy políticamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Replicando lo que hacían en la guerra, hoy lo hacen políticamente, pues. Políticamente, pero realmente son activistas entre medios y demás. Totalmente. Pero entonces, pregunta puntual. ¿Hubo genocidio en Guatemala? No hubo genocidio en Guatemala. No hubo. Es que mire, yo le puedo decir, yo estuve en Nevaj y a mí pues lo sacaron y me trataron de involucrar y me han tratado de involucrar. Sí, mire, Dios me ha protegido porque salí de ahorita de la cárcel y antes de eso, incluso siendo presidente, imagínense,
siendo presidente, se animan precisamente en el juicio que estaban contra el general Ríos, sacan un testigo que dijo que tenía 3 o 4 años en ese tiempo, en el 1982, cuando yo estaba en Nevaj, y se atreve a decir, es que yo me recuerdo que había un mayor que usaba barba y le decían el mayor Tito, pero que ahora ya sé que era su sobrenombre, ¿verdad? Ahora, exacto, era el sobrenombre de combate, pero que ahora es el presidente del país, dice Soto Pérez, el general Otto Pérez Molina. Y en su momento tenía 3 años. Y él tenía 3, 4 años en ese momento, imagínese. Es que hay que entender de que los zurdos son privilegiados, ¿verdad? No sé en qué, pero sí. Sí. Entonces le digo, y ellos, y como yo estuve en el 1882, y no lo niego, y es lo que más le duele, mire, yo tenía un 20% que hiciera lo que hiciera, hubiera hecho lo mejor que nadie, ese 20% mínimo estaba en todo en contra mía, porque era precisamente en ese tiempo el porcentaje que tenía más o menos la guerrilla y la exguerrilla y los simpatizantes y los activistas y los progres y los chairos y todos los nombres que han podido escoger, que estaban en contra. Y estaban en contra porque ellos sabían que yo había combatido, que había estado ahí y que les habían ganado y que habían sido derrotados. No por mí, por todo el equipo que estaba trabajando en el área de Quiché. Y también por las comunidades. Las comunidades aceptaban al ejército y rechazaban a la guerrilla. Así es. Eso es lo más importante. Y ahí le quería contar que nosotros teníamos, yo por lo menos, el ejército, pero yo bajo mi mando tenía una compañía, y la estoy hablando aquí de 170 hombres, que eran ishiles, todos eran ishiles, o sea, de allá. Ellos se presentaron voluntariamente porque se hizo una convocatoria y voluntariamente. Y en el tiempo que yo estuve allá, fueron entrenados, capacitados, y ellos voluntariamente combatieron. Y le estoy hablando del triángulo, mal llamado triángulo Ishil, pero es Nevaj, Cotzal y Chajul. Y dicen que ahí es en donde se dio el genocidio. ¿Cómo entonces? O sea, fueron guatemaltecos del área que se sumaron a sus filas defender a Guatemala. Para defender a Guatemala. O sea, y para defender a sus propios pueblos allá, porque que ahora dice que se hizo genocidio. De estos infiltrados como lo que hoy tenemos y estamos hartos también. Entonces, mire, no hubo genocidio en el país. Yo lo repito. Y aquí aprovecho para contarle muy rápidamente. Y ya siendo presidente, iba en el carro de un desayuno y iba conmigo la secretaria privada. Le digo, mire, quiero ver los periódicos. Y vi un titular o subtitular que decía ¿cómo se llama? El comisionado de la CICIG afirma que hubo genocidio en el país. Y eso fue una de las cosas que provocaron los cambios y que por eso fue que resultó. ¿Ese era el tico o el colombiano? Era el tico. Dalanese. Era dalanese. Sí, sí. Y lamentablemente, mire, él en otras cosas no se había metido, pero dijo, ¿cómo así que viene él a decir cosas que no sabe, que no conoce y que además no son de su mandato? Pues tenía un mandato claro. Es como Iván Velázquez, jamás tuvo el mandato de investigar al gobierno. Si eso se formó, y lo puedo decir yo con toda claridad, porque yo fui el negociador de parte del ejército para los acuerdos de paz. Primero cuando habíamos cinco militares, después quedaron 3 y después quedé yo solo, cuando se logró la firma de la paz en el último año. Pero ¿sabe qué? Lo que se pidió era una comisión que viniera a ver que no iba a quedar un grupo de militares matando exguerrilleros o que no quedara un grupo de exguerrilleros matando militares. Ese es el mandato de la CICIG. Y resultaron siendo aquí el todopoderoso y el omnipotente como Iván Velázquez, al cual se le arrodilló hasta el CACIF, le fue a pedir perdón. Y verdaderamente a mí me dio vergüenza y lo vuelvo a repetir. Está hablando del secretario de Defensa del CACAS. ¿Secretario de Defensa? Del CACAS. Porque así le dicen a Petro, ¿verdad? Sí, cabalmente. El narcotraficante estoy hablando de Iván Velázquez. De Iván Velázquez. Ya, imagínense que ahora en 2 años la guerrilla ha ganado territorio, ha sido un desastre los 2 años de gobierno de este señor. Entonces, dice uno, no es posible pues que estas cosas se han dado en Guatemala. Y es el único país
que ha permitido que venga una comisión y se vuelva supranacional. A proteger a los guerrilleros, a meterlos a la política y a destrozar un país. Así es. Fueron parte de un plan que lo vamos a ir discutiendo. Yo le llamo que es muy probable que fue el caballo de Troya, nos lo fueron metiendo poco a poco. De primero lo vendieron, pero después, pues ahí hoy por hoy tenemos el fruto y Acéfalo ya se durmió. Perdón, Acéfalo. Vámonos, año 2000, usted sale del ejército con los mayores reconocimientos que le puede brindar a un militar el ejército de Guatemala. O sea, usted sale condecorado como lo que pocos militares han salido. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener todas las condecoraciones que pudieron haber en el ejército. Yo me esforcé muchísimo, le dediqué mucho tiempo, me sacrifiqué. No solo yo, pero estamos hablando de mi persona y no me gustaría hacerlo, pero hubo varios compañeros. Yo fui el primero que ascendí a general de mi promoción. Justo a los 5 años, cuando estaba cumpliendo el tiempo, y por supuesto llenaba todos los requisitos, no solo en los cursos, saqué los primeros lugares en todos los cursos que me tocó ir a hacer, incluso en Estados Unidos, en el curso de Estado Mayor, en el curso avanzado aquí en Guatemala, en el curso básico, en el curso interamericano de defensa. Gracias a Dios fui alumno distinguido en todos esos lugares. Y eso le estoy hablando intelectualmente, pero también físicamente y también en todos los campos que me tocó estuve presente. Una cosa, y tengo acá todo, creo que pasaríamos muy realísticamente, con todo lo que usted hizo como militar, y por eso sale por la puerta grande. A diferencia de muchos, estos militares que hoy tenemos, respeto a la gran mayoría, no al ministro de Defensa que pues se ha plegado al Acéfalo. Pero una cosa que muy poca gente sabe y que es importante también hacerlo ver, usted fue jefe de inteligencia de 91-93. Así es, sí, fui director de inteligencia. ¿Cuándo agarran al Chapo Guzmán aquí en Guatemala? Así es. Le cuento que con el esfuerzo que logramos hacer, siendo yo director de inteligencia, se logró la captura del Chapo Guzmán. La primera captura del Chapo Guzmán. Se hizo, aunque mucha gente no lo cree, y como han visto series, han visto una serie de cosas que se han hecho en Netflix y todo eso, lo sacan, pero lo sacan sesgadamente y malintencionadamente. Porque le digo, aquí fue un trabajo de inteligencia que nos duró por lo menos 8 meses. Que al principio solo lo sabían 3 personas. Solo lo sabía a alguien que habían contactado, al que era el jefe de la división de él, y que los dos, con toda la confianza conmigo, me lo fueron a decir. Y yo dije, vamos a desarrollarlo. Siga. ¿Usted era general en ese momento? Siga avanzando. Era coronel todavía. ¿Y sabe qué? Omití, pero lo omití ahí sí exprofesamente, no expandirlo a ningún lado más. Ni siquiera al subjefe o jefe de Estado Mayor, fíjese que eran de toda la confianza. Pero dije, voy a estar hablando cosas que tal vez no son. Mejor cuando tengamos las cosas más seguras, entonces lo vamos a ampliar. Y miren, nos tardamos, ahí sí con paciencia, 8 meses para cuando al 8º mes llega y me dice, mire, hay un operativo importante que va a entrar por la frontera donde estamos nosotros. Le dije, ¿seguro? Sí. No sabíamos que era el Chapo. Le dijimos que ha de ser el 2º o 3º de la organización, me dijeron. Por lo menos. Y bueno, dijimos nosotros, bueno, vamos a estar alertas y lo vamos a montar el operativo. Ahí informé, ahí ya junté las otras divisiones que tenían que trabajar. Y justamente la sorpresa para nosotros fue que era el Chapo Guzmán. Se quedó hospedado aquí en un hotel en el centro de la ciudad, de lo más sencillo posible. Pero nosotros ya sabíamos y ya teníamos identificado. Y al día siguiente un operativo aquí en donde está la salida para la carretera de El Salvador, que en ese tiempo no estaba tan poblado. Estamos hablando del 92, 93, no, 92. Y ahí se da el operativo. El Chapo Guzmán sale con las manos en alto diciendo, no disparen. Me entrego. Soy fulano de tal. Por supuesto nosotros ya lo sabíamos y se entregó. Capturamos las armas, llevaban dinero, pero no llevaban lo que dicen, llevaban aproximadamente $100,000
iba para El Salvador a ver iban a descargar allá 5 toneladas, era un cargamento grandísimo. Además, esto coincidía que él venía, como quien dice, separándose de México, porque fue cuando habían asesinado al cardenal en Guadalajara. Guadalajara, exactamente. Sí. Entonces, que se lo atribuían al cartel de Sinaloa y de Guadalajara. Exacto. Entonces, por eso es que él decide retirarse y de una vez aprovecha de venir a supervisar su operación, pero no sabía que nosotros aquí estábamos siguiendo toda la organización que él estaba montando aquí en el país, y es donde sale el Chapo. O sea, se puede decir, señor presidente, de que pues en su momento trabajó usted con instituciones de Estados Unidos. Sí, totalmente. De México y de Estados Unidos. Eso lo hicimos ya cuando nosotros teníamos la certeza por dónde estábamos caminando. Se lo hicimos saber a las agencias. Bueno, México sí estaba más cercano con nosotros, pero no, ellos nunca tuvieron certeza hasta que nosotros les dijimos y les dijimos, mire, muévanse a la frontera porque les tenemos un regalo para entregárselo allá. ¿Serio? Así fue. Y así fue, y ahí se lo dejamos. Y no lo quise hacer aquí, ¿sabe por qué? Porque no quisimos comprometer ni a la Dirección de Inteligencia ni al personal que había trabajado, y porque también aquí dijimos, mire, allá se tardó 7 años para evadirse, aquí se nos hubiera ido en 1 o 2 meses tal vez. Entonces por eso lo hicimos de esa forma. Y la otra cosa que quiero contar, porque para mí eso sí es importante, 7 años lo tuvieron preso en México. ¿Cuándo se escapó? Cuando se les escapó. Pero casualidad, que yo no creo en las casualidades, justamente después de esos 7 años, hacen un atentado en contra de mi hijo, que iba con mi nieta, que tenía 6 meses, y con mi nuera, que iba a la par de él. Y afortunadamente a mi hijo, 7 disparos en el vidrio. Y ninguno. Y le doy gracias a Dios que mi hijo mide 1.94, entonces él maneja muy separado del timón. ¿Verdad? Por la misma altura. Pero hirieron a mi nuera. Y mire, me dolió muchísimo. Y es muy probable por lo que usted hizo con el Chapo. Y fíjese que 3 meses después, entonces uno dice, eso no es casualidad. 3 meses después, mi hija iba al trabajo y llegó a ver a sus 2 nenes, que ya tenía chiquitos, tan de meses y de año, y cuando regresa al almuerzo, en esa 13 calle allá por el periférico, resulta que se para un vehículo atrás, y solo porque Dios es tan grande, se para un vehículo atrás, y ella le llamó la atención porque venía muy rápido y oyó el frenazo del vehículo, ella esperando el semáforo, se queda viendo, y cuando mira se abren las 4 puertas y se bajan 4 hombres con fusil. ¿Y ella no andaba en un carro blindado? No andaba en carro blindado, afortunadamente sí andaba en una camioneta automática. Y cuando ella vio, digo, qué raro que estará pasando. Cuando mira que se quedan 2 atrás y salen 2 corriendo y se ponen enfrente de ella, y el que está enfrente de ella levanta el fusil a apuntarle a ella, solo porque Dios es tan grande, mire, fue cuestión de milésimas de segundo, se tiró sobre el asiento, se agachó y puso el pedal sobre la gasolina. 47 disparos recibió el carro, de los cuales 3 le pegaron a mi hija de fusil AK-47. Y solo porque Dios es grande, mire, le destrozaron el brazo izquierdo, casi el hombro izquierdo, y le pasó a milímetros del corazón el 3er disparo. Ella logró salir manejando, no sé cómo hizo, y solo ella cuenta que solo sintió como caliente y todo, pues esto era la sangre que estaba sacando. Salió, se subió al periférico, se brincó nuevamente después el Arriate y entró al hospital Hermano Pedro. Entrando, dejó ni siquiera estacionar el carro, solo lo dejó, abrió la puerta y cayó desmayada. Y a las 2 horas la estaban operando, estaba en intensivo. Cuando yo me enteré, cuando yo llego ahí, mire, fue algo tremendo. Y se junta con justamente al mismo tiempo lo de mi hija, con un carro que iba adelante donde iba mi esposa Rosita, en donde la señora, ahí sí lamentablemente la señora que iba adelante, no sé si equivocaron de vehículo o qué pasó, pero a la señora le dispararon y la señora murió.
O sea, seguramente era el Chapo, pues. Sí, una cosa de esas no se hace así nada más, ¿verdad? Entonces, son los costos que hay que pagar y que muy poca gente los valora. Y vaya, si usted no ha pagado costos, y bueno, fue parte de lo que hoy por hoy es la institución de la cual yo respeto, valoro y aplaudo, que es el Ejército de Guatemala. Hay hoy lamentablemente ciertos elementos de que, pues, como en todas las instituciones, pero si algo hay que agradecerles al Ejército y la labor que usted hizo adentro del Ejército. Sale en el año 2000 condecorado. Y vaya, si no ha pagado usted, estuvo 8 años en la cárcel después. Sí, 8 años. Después de ser presidente. Sí. Presidente, me imagino que estando en la cárcel, porque también uno cuando está yo no estaba en la cárcel y perdón, trato de ponerme en sus zapatos, pero cuando uno está en momentos de soledad, cuando uno está en momentos de crisis, entra en un proceso de reflexión. Así es. A pensar qué hice, por qué lo hice, qué pasó. Me imagino que la cárcel es posterior a su presidencia. Es posterior a que esta gente, probablemente a la que usted combatió y les ganó en una guerra, luchando por el país, pues se reconfiguraron con elementos extranjeros, con un caballo de Troya que nos venden, porque eso fue lo que pasó. Y usted para en la cárcel 8 años, 3 meses, creo que fue. 8 años, 4 meses. 8 años, 4 meses. Presidente, estando en la cárcel, me imagino que reflexionó de muchas cosas que pasó durante su presidencia. ¿Se arrepiente de algo que ha hecho en la presidencia? Pero mire, uno como humano siempre comete más errores o menos errores, pero todos los humanos cometemos errores, nadie es infalible, solo Dios. Y sí, yo cometí errores y lo tengo que reconocerlos. Como todo ser humano. Hice nombramientos que posiblemente no debía haber hecho. Un nombramiento de los que me arrepiento porque él me debió haber alertado quién era Iván Velázquez. Fue Fernando Carrera, que era el canciller. Nefasto. Y mire, él nefasto. Él fue el que me dijo, cuando yo dije, mire, no es posible que Danés esté diciendo que aquí hubo genocidio. Él no tiene por qué opinar de las cosas internas del país. Y fue Fernando Carrera quien me dice, mire, pero lo podemos cambiar, si usted quiere lo cambiamos. Le dije, ¿se puede? Sí, seguro, me dijo. Voy a hacer el trámite y una nota firmada suya con el secretario de Naciones Unidas y se da el cambio. Nadie aquí en Guatemala dijo nada, ¿verdad? Nadie dijo nada. Después, cuando presenta, a mí me dijeron, mire, y hay una terna de los posibles que van a venir a ser comisionado. Y ¿sabe qué? También ahí, de eso sí me arrepiento, de no haberle puesto la debida atención. Porque dije, bueno, que lo nombren. Que venga a hacer su chance. Que venga a hacer su trabajo, pero nunca me imaginé que iba a venirse a entrometer en muchísimas cosas, a violar las mismas leyes, hasta la misma constitución de Guatemala, porque si uno lo hubiera sabido, pues dice, bueno, no lo quiero. O si lo hubiera sabido. Y ¿sabe qué? Omití una alerta que la recibí todavía 1 o 2 días antes de que fuera el nombramiento, que fue de allá de Colombia, del expresidente Uribe. El expresidente Uribe mandó a decir con una persona, tenga cuidado que le quieren poner a uno que fue aquí asesor de la guerrilla y atacó a la derecha, atacó a los militares, a los paramilitares, a todos. Tenga cuidado. ¿De quién se tratará? Me lo dijeron terminando una reunión como a las 9:30, 10 de la noche, y dije, oh, no sé, y se me olvidó. Ahí sí me arrepiento de haber hecho omisión de eso, de haber llamado y decirle, mire, venga a explicarme quiénes son los 3 que están propuestos. Porque sabiendo de una persona así, por supuesto, yo hubiera dicho que no. Y aún cuando vino, yo dije, bueno, que venga y que haga su trabajo. No sabía que venía a inventar casos, que venía a doblegar a la misma fiscal en ese tiempo, que es otra de las cosas que, mire, que cabalmente... La marrana lana. La prófuga, pues. La prófuga de la justicia. Usted es la principal prófuga de la justicia. Así es. La que tanto habló, que el que nada debe, nada teme. Es correcto. La que el que nadie está sobre la ley, la que hay que dar la cara. Ahora, mire, sufriendo... Ella dice un exilio, son mentiras. Ahora, eso no engaña a nadie, es una prófuga. Y lo que pasa es que muchos de los guatemaltecos en su momento pensaron que esto era el elixir, que esto realmente venía a cambiar el país,
realmente lo que nos metieron fue un caballo de Troya. O sea, entraron con una misión y la misión era traerse abajo a la clase política, la misión era politizar la justicia, la misión era venir a cooptar el país. En el año 2014, octubre de 2014, y esto me pasan una información muy fidedigna, existe una reunión en la casa del embajador de ¿cómo se llama? El pedófilo que le llaman negro pasado. El famoso Todd Robinson. El famoso Todd Robinson. Todd Robinson, este embajador que nos manda a estos hijos de su madre. Pedófilo, por cierto, ¿verdad? Porque tiene casos de pedofilia aquí en Guatemala. Sí. Se vino, o sea, de verdad, señores, hay casos de Todd Robinson de pedofilia en Guatemala. Manda a llamar a Alejandro Zenibaldi a su residencia, octubre de 2014. Y le dice lo siguiente. Era su presidencia todavía, su periodo constitucional era 2012-2016. Así es. Octubre de 2014 le dice a Alejandro Zenibaldi que si usted, porque pensaba que él era el vocero, que si usted no despedía a ciertos miembros de su gabinete, que si usted no sacaba a ciertos diputados del Congreso, usted no iba a terminar el mandato. O sea, esto venía con una planificación perversa que sí utilizaron a instituciones, utilizaron a miembros de su propio gabinete para sacarlo del poder. O sea, esto era un golpe de Estado, planificado. Estaba planificado, totalmente. Mire, yo más que eso recuerdo que utilizaron al canciller, que fue el que sucedió a Fernando Carrera, que después se quedó con Jimmy Morales todavía, con el presidente Jimmy Morales, y que fue el que estaba trasladando la información, ¿se recuerda? Carlos Raúl González. Carlos Raúl Morales. Que, por cierto, para que sepa, está como muchos de los de la primavera, no sabemos si ya estuvieron en la primavera, estamos en un invierno fatal, pero se fue a una embajada, por supuesto, a ganar $14,000. Creo que está en Australia. Me imagino. Porque sabe que Carlos Raúl Morales, de verdad, se convirtió en el vocero de Todd Robinson. Él era el que llevaba y me decía, mire usted, si algo tiene que decirle al embajador, dígale que venga él y que me lo venga a decir, que no lo esté utilizando usted y usted no se preste tampoco para ser utilizado. Que venga él y que me diga las cosas, así como cuando llegaron el encargado de las cuestiones económicas de la embajada a hablarme sobre Baxter. Es que eso vamos a entrar, porque ahí es donde ya... Porque al final de cuentas, lo que yo siempre les he dicho a la gente, me dicen, pues Luis, ¿pero por qué? Pues tanto es el tema izquierda-derecha. No, hombre, es un tema de billete. Al final de cuentas... Final de todo es un tema de billete. Igual para todos los izquierditas y para todos estos chairos, progres, lo que sea. Si no, preguntémosle a Zamorita. Hoy por hoy si no, ahí está. Dice que bueno, ya se ganó la lotería, lo cual no se va a caer esa miércoles de ampliación. Pero le llegan a usted el mensaje de 2014, conociéndolo, pues los manda a la chingada, ¿verdad? Así es. Y agarran a la Kitty. La Kitty era el sobrenombre especial, así se tenía en el BlackBerry en su momento. Sí. Pues la Kitty pues, subió un poquito de libritas. Hoy le conocen mejor como la marrana aldana o la prófuga. Agarran a Juan Francisco Sandoval, que pues tampoco no lo conocen mucho con ese sobrenombre. Es el arrancacebollas original. Le gustan los juguetitos. Agarran a Miguel Ángel Gálvez. Era un juez ¿de dónde? Un don nadie, ¿no? ¿Sí? Pero hablaba como marero, porque un juez de allá estaba de Chiquimula, creo yo. Chiquimula, haciendo negocios en Chiquimula. Claro, eso me lo dijeron. Claro, ¿verdad? Pues sí, el negocio sí parecía, cada vez que hablaba, como que estuviera hablando con una clica, así. Y bueno, entonces empiezan a armar los casos y se les junta lo que en su momento no sabíamos que eran, hoy sabemos que son activistas, pero en su momento lo que era pues el extorsionista lavandero de primera, José Rubén Zamora, Cheve Maró, que ahí está, pues obviamente hoy activando a todos los globalistas para su defensa, pero que sabemos que extorsionaba, sabemos que lavaba dinero. A usted lo extorsionó también, creo yo. Mire, a mí trató de extorsionarme. Bueno, y sí caí también en algunas cosas, sí, también caí en algunas cosas. Pero fíjese que siendo presidente ya no. Siendo presidente dije yo, no es posible.
No es posible porque a los 8 días estaba sacando ya en el peladero cosas del gobierno. Dije, ¿cómo así? Entonces todavía fui a un almuerzo con él. Y entonces, porque me invitaron, me dijo, y voy y me dice, es que mira vos, yo lo que quiero es que me nombres de comisionado presidencial. ¿Cómo así? Primero él quería ser vicepresidente, él quería ser mi vicepresidente. Ah, tan así. Ajá, él tenía aspiración, él quería ser presidente. Ese fue el sueño de él. Pero presidente, si a él le gusta el cocol, hombre, ¿cómo se imagínese este cabrón de vicepresidente? Va, es como después- poner nombre. Sí, No, imagínense, hombre. después me pide ser vicepresidente. Le dije, che, pues esto no puede ser, pues aquí en el partido tenemos toda una organización de trabajo y todo. Entonces ya siendo presidente, me invita a almorzar a los 15 días y me pide que lo nombre de comisionado presidencial para desarrollar 2 ciudades importantes en el país. Él quería ser como el primer ministro que iba a ir a manejar los presupuestos para desarrollar 2 o 3 ciudades grandes Pero y eso que no lo fueran permite la ley. de primer mundo. Entonces digo, Chepe, esto no se puede, pues el presupuesto está asignado y cada ministerio lo tiene, no, O sea, no puedo estar dándote dinero de otros lados. Una pregunta, presidente. Usted siendo presidente, él todavía tenía acceso con usted y así le llegaba a pedir ese tipo de estupideces, pues. Pero esa fue la última. Ya. Esa fue la primera y la última fue a los 15 días de que yo era presidente. Después, no. Después de eso, ¿sabe quién era el que? Y lamentable porque yo lo consideraba mi amigo, fue Julio Godoy. Y el Entonces general usted- Bustamante también. Mire, el general Bustamante, muy cercano con Julio Godoy. Ya. Pero que Ricardo Bustamante haya trasladado información a Chepe Zamora, no. Era Julio Godoy el que trasladaba toda la información. Entonces, a Julio Godoy lo invitamos al gabinete y a las 3 horas ya sabía en el periódico y Chepe Zamora qué temas se habían tocado. en el Julio Godoy gabinete. tenía un puesto en su gabinete. Sí, estaba en la Secretaría de Inteligencia, imagínense, Secretaría de Inteligencia del Estado. Estaba de sub. Entonces... Tenía el peladero adentro de su gabinete. Sí, pues. cabal. Exacto. Hasta que nos dimos cuenta y le dije, mire usted, ya no vuelvo a venir al gabinete. Y ya después, ya de último, me sugiere Julio Godoy, me dijo, mire, ¿sabe qué? Chepe, hay que tratarlo de otra forma. ¿Cómo ha sido de otra forma usted? Mire, dele plata. Así le digo. Ah, yo. ¿en serio? ¿Y cuánto habría que darle a Chepe? Mire, 1 millón. ¿Qué? 1 millón, así me dijo, 1 millón de quetzales. 1 millón, le digo, ¿cómo así usted? Entonces me dijo, mire, yo hago la reunión en la casa de él, nos vamos a, llego yo o llegamos juntos con usted, yo le voy a decir a aquel, nos vamos a echar unos tragos, llevamos la valijita o la maleta y yo la voy a llevar en la mano y se la voy a poner a él a la par de donde él esté sentado. Y él ya va a saber, me dijo. Así que usted no tiene nada que decirle, nada de eso, solo nos tomamos varios tragos, platicamos, usted se levanta, se va, se despide y ahí va a ver que ahí va a parar todo el ataque en contra suya o en contra de su gobierno. Le dije, Julio, ¿cómo me viene a proponer eso? Usted no puede ser. Yo no lo voy a hacer, pues, no lo voy a hacer, sencillamente no lo voy a hacer. ¿Y de dónde iba a sacar el millón, Ajá, pues? para comenzar, ¿qué vamos a hacer con el millón? Se lo voy a pedir aquí. Entonces, es así, ese fue el estilo de cosas de que hoy, mire, a mí me da cólera, usted, cómo hay gente tan engañada que le vienen a dar premios, que le están contando los días, cuánto lleva. Yo digo, mire, yo estuve en prisión provisional, Gálvez conmigo estrenó la prisión provisional. Ah, usted fue el fundador. El primero porque como no terminó la audiencia, entonces no me podía mandar a mi casa, no podía dejarme en la carceleta. Entonces lo que hizo fue decir, bueno, se va a prisión provisional mientras terminamos la audiencia que duró 3 o 4 días. Inexistente en nuestro marco legal. Totalmente, es un delito. Fíjese que solo en ese primer día se cometió. Primero, Gálvez no tenía la potestad para poder escuchar mi primera audiencia, porque yo todavía era presidente cuando me presenté. Yo me presenté voluntariamente a donde me dijeron, mire, en el juzgado de mayor riesgo, bueno, voy a llegar. Después me dice el abogado, mire, él no tiene la potestad, ahora déjelo. Pero Gálvez, en esa ansiedad que tenía con toda la sala, ya se imagina, de medios nacionales, internacionales y todo,
A las 9:30 en punto estaba comenzando la audiencia. Yo era presidente de la República. Usted no el gozaba de Congreso, antejuicio. El Congreso, no, de antejuicio no, pero era presidente, porque el antejuicio era exclusivamente para una causa, pero para todo lo demás yo seguía siendo el presidente. Entonces, el Congreso no había entrado a conocer la renuncia que yo presenté. Pero ahí quiero entrar en la renuncia porque ese es un tema muy importante. Sí. Y por supuesto le vamos a dar palo a estos prófugos hijos de su madre, ¿va? Porque pocos han tenido el valor de enfrentar la justicia. Usted sí lo hizo. 8 años, 4 meses después, sigue tranquilo aquí en Guatemala, con la frente en alto. Y obviamente los chairos van a decir lo que sea, ¿verdad? Y no digamos a los net centers que hoy tenemos aquí montados, pero muchas les estamos dando trabajo, no chinguen. Quiero llegar, porque hay un tema dentro de todos los casos que armaron. Entre la marrana Aldana, el arrancacebollas original, de la clica Galvez que hacía así, el negro pasado y la pedofilia que hacía. Hay un caso muy importante, que es el caso de Ixpisa, que viene a reflejar la verdadera razón de las razones del por qué hacían lo que hacían. Nunca en la historia de Guatemala un vicepresidente había visitado tantas veces nuestro querido y amado país como lo hizo Joe Biden, que era vicepresidente de Obama. Pero cuéntenme un poquito, porque yo me sé la historia porque tuve la oportunidad de acceso a información, pero me imagino que usted como presidente pues recibía invitaciones y visitas inesperadas y fortuitas por parte de Biden, ¿va? Así es. Mire, Biden fue con el Departamento de Estado y por supuesto con el embajador que teníamos en ese momento y el innombrable. Resulta que ellos, además de estar preparando todos estos escenarios para ir viendo cómo iban desplazando y descabezando el liderazgo político en Guatemala, empezaban a abrirle espacio a una línea de izquierda. O sea, esa fue toda la estrategia del Departamento de Estado y por supuesto avalada por Obama y en este caso por Biden, que era... Año 2012, 2013. Para mí, yo lo noté después en las reflexiones que yo pude hacer, finales 2013, 2014, 2015. Fue en donde fueron configurando todas las cosas. Pero utilizan dentro de eso a Iván Velázquez, al comisionado de la CICIG, para que él fuera como el arma que iban a utilizar para ir descabezando ese liderazgo, para ir abriendo camino, en este caso para la prófuga, ahora prófuga en ese tiempo, la Kitty, jefa del Ministerio Público. Entonces, ahí es en donde se van dando esas cosas. Pero imagínense que el vicepresidente de Estados Unidos, con tantas cosas que tiene que hacer a nivel mundial, viene 3 veces a Guatemala en menos de un año. Wow. Es decir, uno, ¿cómo así? Y cada vez pedía hablar conmigo. O sea, la primera sesión, después de que el recibimiento, los honores y todo el protocolo correspondiente, la primera reunión que agendaban era una reunión a solas con el presidente de Guatemala. Yo atendía la reunión a las 3 veces. ¿Qué le decía en privado? Mire, el tema hoy fundamental. Hoy por los que miramos al presidente Joe Biden, que por cierto es presidente de Estados Unidos, no sé qué está haciendo, pues también lo miramos ausente, ¿va? En su momento sí tenía capacidad de raciocinio y todo. Sí, en ese momento sí. ¿Y hace 10 años, ¿Y más o menos. qué le pedía o qué hacía? Mire, el primer tema de él era la CICIG. No solo que fortaleciera la CICIG, que no la fuera a quitar, que le deberíamos dar más espacio, sino que lo ayudara con su liderazgo. Me decía, ayúdenme para que el presidente de Honduras y el presidente de El Salvador acepten también tener una CICIG cada uno en su país. Era un mecanismo para la cooptación de los estados, pues. Totalmente. Era el mecanismo que ellos encontraron viable y que como aquí lo experimentaron y como aquí lo utilizaron y aquí se prestó la gente como la Telma Aldana, como Galvez, como, bueno, todo el Sandoval y todos los que hoy están prófugos de la justicia.
en Washington, ¿verdad? Todos estos que hoy allá andan huyendo, lamentándose de lo que hicieron, porque por más que tratan de sonreír, se les nota la tristeza, la nostalgia y la cobardía de no haber enfrentado aquí las cosas como correspondían, de salir huyendo de su país, después que se sentaban aquí y que les aplaudían en todos lados y les hacían honores en todos lados. Lamentablemente sí. Dice uno, ¿cómo es posible? ¿Cómo se pueden dar estas cosas? Y entiende entonces el poder y la influencia de Estados Unidos a través de Biden. Biden esto era lo que quería, y quería en los 3 países. ¿Y sabe por qué era? Especialmente por el tema de migración, que era un tema político. De la migración, tanto de Guatemala como Honduras y El Salvador, pero lo utilizaron para otros fines. Porque el mismo Biden me habló a mí de Baxter. Y me habló de la importancia de que las empresas que habían invertido en Guatemala siguieran y que no se les diera, digamos, no se les cortara lo que ellos habían ganado. O sea, sí, puntualmente le habló de Baxter. Así es. Puntualmente, en una de las reuniones. Que hoy sale que su hijo era accionista. Era accionista. Ahí es donde uno se va dando cuenta después de esas cosas, ¿verdad? Porque lo mismo hicieron en otros países, pues, y el hijo, ya sabemos de todos los cargos que ha sido señalado y procesado en Estados Unidos. Porque hay un tema en Ucrania y eso mucha gente lo ha visto, donde sale Joe Biden con una prepotencia diciendo de que él le pidió al presidente de Ucrania en su momento que el fiscal general tenía que renunciar, y la otra opción era renunciar. O sea, él venía con esa prepotencia y después salen los casos de corrupción de su hijo en Ucrania también. Aquí también pasamos lo mismo. Me imagino que él a solas lo presionaba con el tema de Baxter, que no tenía nada que ver usted porque era autónomo el IX. Sí, con una junta directiva que vio que ahí hubo 2 doctores que murieron estando detenidos, sí, cuando eran totalmente inocentes por eso. Sí. O sea, esos son unos cargos que deben de pesar sobre todo esta estructura criminal que era comandada por Iván Velázquez, por Tema Aldana, por los jueces que se prestaron para eso, por el mismo Juan Francisco Sandoval que se prestó. Sobre ellos deben de pesar esas muertes, porque ellos fueron los que se prestaron y se pusieron de alfombra cobardemente para señalar a gente inocente y montarles un caso por el cual no tenían ni las pruebas, ni los argumentos, ni la solidez para poderlos tener preso, en donde murieron 2 personas que fueron personas honorables, reconocidas en su gremio y que mucha gente lo sigue extrañando todavía. Sí, Jesús Oliva era un tipazo y al otro médico no lo conocí, pero Chusito Oliva era un médico de primer nivel, muy enfocado en Guatemala, y muchos de los que también privaron de libertad durante creo que 6 años, como Max Quirín y otros, también por el caso de Ixpizza, para después decirles, uy, disculpen, me confundí. 4 años después. Pero también la mano peluda que utilizó, lamentablemente, gente como Biden, gente como el negro pasado pedófilo de Todd Robinson, y afectaron a muchos guatemaltecos. Gente se murió por su culpa. Así es. Se murió, estuvo muchos años preso, gente inocente, gente que perdió su familia, sí, perdió trabajos, perdió lo mucho o poco que pudieron haber tenido económicamente. O sea, fue verdaderamente, mire, uno de los peores. Yo creo que este es un caso de estudio en donde cómo la justicia se puede politizar y convertirse en un instrumento de, pues en este caso, de gente poderosa como fue Biden, que era el vicepresidente de Estados Unidos, y acompañado, por supuesto, de organismos que lamentablemente nosotros mismos los permitimos la entrada de esta Comisión de Naciones Unidas aquí a Guatemala, que se volvió una comisión todopoderosa en el país y que la misma Constitución no les importó. Entonces, son las cosas que de las cuales yo medité mucho estando, como me decía usted, en estos 8 años en la cárcel. Tuve la oportunidad para reflexionar, para meditar, para analizar y para decir ¿a dónde va Guatemala? Realmente lo que pasó en el 2015, que muchos decían fue el parteaguas, y se demuestra que aquí nadie es superior a la ley. Pero si comenzamos con los que ahora andan huyendo, que eran los que pregonaban esas cosas. Hábleme, por favor, porque fue decisión suya, porque le mandata la Constitución.
Hábleme de la Kitty, la que poca gente la conocen como la Kitty o la miran como la marrana Aldana o como la prófuga, pero en ciertos sectores la conocen como Telma Aldana. Usted la eligió como fiscal general. Así es. Mire, yo lo que definí después de tanto pensar, ella es lo que en algunos vocabularios he oído como una trepadora. Es decir, ella no le importa hacer lo que tenga que hacer para ir ganando posiciones. Ella, si lo tiene que engañar, si le tiene que mentir, si le tiene que traicionar, no le importa, con tal de ganar, aunque sea una posición que le vaya ayudando a escalar en el camino. Entonces, a ella, lamentablemente, uno de presidente no tiene la oportunidad como para conocer a una persona en el ámbito legal que sea de su verdadera confianza y decir es una gente imparcial. Fíjese que todos pensaron cuando yo llegué de presidente que iba a sacar a la fiscal general, que era Claudia Paz. Que usted tenía todo el mandato de hacerlo en ese momento. Y tenía todo el mandato, como también tuve todo el mandato para sacar a Telma Aldana. Y no lo hice. Y mire, hoy hasta quieren cambiar la ley que ellos mismos hicieron para sacar a la fiscal general. Entonces, ¿cuál es esa doble moral? ¿Cuál es ese doble estándar? Yo a Telma Aldana solo llamo al secretario general y le digo, mire, prepáreme un documento porque voy a destituir. Y estaba facultado, la ley lo permitía. Totalmente facultado para destituir a Telma Aldana. Y no lo hice, fíjese. No lo hice por ser un hombre pensando en la ley y dije, aquí vamos a dar la batalla que tenemos que dar. Nos hubiera ahorrado a los guatemaltecos 35 millones de quetzales que se huevió la cabrona. Para comenzar. Más todos los nena sí que robaba. Si no está, o sea, gorda no está por algo, ¿ah? O sea, vivir en Washington es caro. Probablemente alguna de sus caletas, de miles que tiene, abrió. Sí, de todas las cuentas en el extranjero y de muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Entonces, pues yo confié en otras personas. Y me presentaron una recomendación. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con los 6 que habían sido nominados y de los 6 yo tenía que escoger por mandato legal a uno de ellos para nombrarlo como fiscal general. Y muchos no lo creen, fíjese, pero yo no conocía a la señora fiscal actual. Que estaba en esa. Y cuando me pasaron el currículum de ella, le cuento que estaba en primer lugar. Por nota, sí, ella siempre ha sacado primer lugar. Era la que había sido mejor calificada de los 6 que me pasaron. De la comisión postulación de ese momento. Exactamente. Y me llamó la atención, fíjese, y cuando hablé con ella, de verdad, la mira, ella a veces muy sencilla, pero ¿sabe qué? Preparada totalmente. Y no lo digo porque ahora esté fiscal, porque pues está en los pleitos. Ahora lo ha demostrado. Y lo ha demostrado que pues ha tenido el valor para enfrentar las cosas que ha sido y que ha tenido que enfrentar. Y que lamento que el presidente se ha llevado un año, ya creo que 4 meses como presidente electo y ahora ya casi 8 meses como presidente en funciones, tratando de destituirla. ¿Cuántas hojas tenía su plan de gobierno, presidente, cuando usted entró al poder? ¿Cuántas páginas? Nosotros haber tenido unas casi 300. Yo vi el de Semilla. Cuando usted abre el de Semilla, son 2 páginas. Me lo memoricé. Cuando usted la abre, dice destitución de la fiscal general. ¿Solo a eso se han dedicado a hacer? Es lo único que se han dedicado a hacer. ¿Cuánto llevan ya? Porque es que de verdad se siente ya una eternidad, pero llevan ¿qué? 10 años, se siente, son 8 meses y se han dedicado a destituir a la fiscal general, que hoy por hoy lo único que está haciendo es cumpliendo la ley. Y siguen con eso porque pues no sé si es información que no la he podido confirmar, pero dicen que para la próxima semana están convocando ahora con la alianza pegada con... Pacto de corruptos se llama. El pacto de corruptos. Pacto de corruptos. Este sí es el pacto de corruptos que tanto han hablado y que tanto han dicho. Ayer lo confirmaron y anoche lo reconfirmaron con todos esos arreglos y componendas que hicieron. Y lamento muchísimo que hayan diputados que se hayan unido a eso. ¿Y sabe por qué? Lo hacen muchos pensando en sus distritos, pero no se dan cuenta que por querer ganar algo para su distrito terminan prestándose a la gran robadera y a todo este mal manejo que es en lo que van a parar esos 14,500 millones de quetzales. Entonces, es una tristeza para el país.
pero tanto que hablaron. Este Samuel Pérez fue uno de los que salía junto con Arévalo y junto con la diputada, exdiputada, que en paz descanse, salían diciendo menos cacife y más pueblo, o más empresarios, o no sé qué, o salían diciendo, mire, los estados de excepción son solo para robar, y es lo que han querido hacer ellos ahorita, ampliar presupuesto, hacer préstamos, todas estas cosas. Dice uno, qué contradicciones, que verdaderamente se necesita ser uno muy cínico, muy descarado como Samuel Pérez para decir una cosa hace 2 años y hoy estar haciendo totalmente lo contrario de lo que estaba diciendo. Tuve aquí la oportunidad de tener a la fiscal Leonor Morales y ella me lo aclara muy bien y me dice, ellos se están proyectando. Ellos verdaderamente cuando nos ponen, porque yo era parte del pacto de corruptos según ellos, era porque ellos sí hicieron un pacto. Hoy entiendo que lo hicieron desde el 2013. Así es. Cavaron un rumbo, nos metieron un caballo de Troya, nos fueron armando toda una componenda para quitar a los verdaderos liderazgos políticos que habían en el país, usted siendo uno de ellos, para hoy por hoy meter, y lo que vimos ayer en la noche fue el verdadero pacto de corruptos en acción. Totalmente, mire, ahí desenmascarados. O sea, yo todavía daba beneficio de duda. O sea, estarán haciendo de serio? verdad. No, yo sé que los mire, todavía tomando posesión. Fíjese. Es que mire cómo toma posesión, desde que toma posesión. Eso sí, el Congreso es algo de verdad que inaudito. Sabiendo que era ilegal y le vino flojo todo. Y otra vez, diputados nuevos que se prestan para hacer ese montón de cosas o los que los están liderando que se prestan para sacarle al pacto de corruptos que están conformando. El verdadero pacto de corruptos. Así es. Pero mire, presidente, yo como le vuelvo y le reitero, yo al final de cuentas valoro, admiro y respeto a nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos una de las fuerzas especiales más importantes del mundo y con mayor capacidad, que son los caiviles. Usted es caivil, ¿verdad? Así es, caivil. Hasta la muerte. Usted es caivil. Dicen que los caiviles nunca abandonan la misión. Usted tomó la decisión de renunciar. ¿Qué pasó por su mente en ese momento, presidente? Mire, cabalmente eso, fíjese, y qué bueno que me trae a colación el tema de los caiviles, porque como le digo yo, caivil hasta la muerte. Y ese es un dicho que tenemos entre los caiviles. Y fíjese que pasó por mi mente eso de decir, yo aquí me quedo y me sacan solo muerto. Pero eso debió haber sido en otros tiempos, fíjese, para los tiempos que estamos viviendo. Y de verdad, cuando hay un espíritu de querer cambiar a Guatemala, se necesita ser caivil para hacer lo que yo hice. Se necesita tener el valor para no salir huyendo como salió huyendo Tel Maldana, Sandoval, Gálvez, ahora esta señora La Parra, y victimizándose como se victimizaron todos estos. Yo me hubiera podido salir victimizando. Hubo presidentes que me ofrecieron que si tenía algún problema me recibían con muchísimo gusto y que no tenían ellos ningún problema en darme asilo político o que llevara a mi familia y que yo me fuera. Y no lo hice. Y para eso sí se necesitaba tener el coraje y tener el valor para hacerlo. Porque lo más fácil era salir huyendo, era salir corriendo. Porque yo sabía que me iba a enfrentar a algo que verdaderamente estaba en contra mía y que no habían condiciones. Ahora sí la señora La Parra sale diciendo es que no hay condiciones para poder que lo juzguen a uno aquí en Guatemala. ¿Y cómo conmigo sí? Yo gozando de una medida sustitutiva, ¿verdad? Gozando de una medida sustitutiva. Es como que si yo ahorita agarrara un carro, un avión y me fuera a saber a dónde, les dejo una carta. ¿Va? Sé que muchas gracias, pero que esta justicia no ha sido lo que yo esperaba. Pero yo ya estuve 8 años, 4 meses dando la cara. ¿Y sabe por qué? Por la responsabilidad por el pueblo de Guatemala. Pero para eso sí se necesitó de verdad el valor, el coraje y la decisión para poder hacer las cosas. Como le digo, lo más fácil para un cobarde hubiera sido dar la vuelta, subir un avión y ahí nos vemos. Y que miren cómo sale adelante. No, yo dije, le voy a dar la cara al pueblo de Guatemala. Me voy a quedar, y ese es el espíritu cabalmente, como usted dice, de un soldado y de un caivil. Enfrentar las cosas, darles la cara y pelear por lo que uno cree. Y yo voy a seguir peleando por Guatemala, aunque muchos digan lo contrario. Mire, he tenido, gracias a Dios y gracias a muchos guatemaltecos,
Hoy me tocó salir por una situación que tuve que hacer una gestión y mire, me sentí muy contento de cuánta gente llegó a saludarme, se acercó, se tomaron una foto conmigo y eso es lo que ahora lo valoro. Estamos abriendo los ojos. Tarde. Porque esto, como lo hablamos, fue hace 10 años que arrancaron con el caballo de Troya metiéndonos esta supuesta elixir para sacar adelante el país, pero muchos guatemaltecos estamos abriendo los ojos. Ahora, presidente, estando usted en la cárcel 8 años, me imagino una de las cosas que sí contempló mucho estando en la cárcel es, ¿debería haber renunciado o no? ¿Se arrepiente de haber renunciado, presidente? Mire, sabe que, como le digo, para eso hay que tener mucho valor, porque yo sabía que era presidente y sabía que hoy estaba de presidente y que mañana en la noche iba a estar durmiendo en una cárcel. Es decir, no crea que yo tenía las condiciones, como dijo la señora esta que salió huyendo y victimizándose, para decir, no me voy a ir a la cárcel, porque sabía cómo estaba la CICIG ya posicionada con el sector privado aplaudiéndole, con diferentes tonos, digamos, los sectores que siempre han sido de los chairos o de los izquierdistas o la izquierda rosada, borrosa o todos siempre esos colores que se... Pero de todas maneras lo mismo. Sí. Y sabía que iba a ser muy difícil para mí y dije, no me importa. Pero fue tal vez una de las experiencias más duras que he tenido, fíjese. Dejar a mi familia, la dejé muchas veces. Cuando me tocó ir, porque sabía que iba a un destacamento, no sabía si iba a regresar, si me iba a ir bien, si me podía morir, si me podían herir, si le podía pasar algo a uno de mis hijos o a mi esposa mientras yo no estuviera aquí. No estuve presente en las primeras comuniones de ellos, no estuve presente en muchos de sus cumpleaños, no estuve presente en muchas actividades familiares en donde pues uno es parte de la familia. Pero ahí estaba tomando una decisión que nadie me estaba mandando. Yo reuní a la familia y les digo, y todavía mi propia familia, usted me recuerdo, que me dijeron, ¿estás seguro que vas a renunciar? Sí, les dije, sí, estoy seguro. Lo voy a hacer. Pero que es un compromiso que tengo con el pueblo, con los guatemaltecos que creyeron en mí, con los guatemaltecos que fueron a votar por mí. Y yo tengo ese compromiso con ellos. No puedo salir huyendo y no pueden ver a un presidente que sigue en funciones, pero que esté en la cárcel. Porque eso es denigrante usted para el país, para la institucionalidad. Imagínense que diga, mire, el presidente de Guatemala, fíjese que sigue mandando desde la cárcel. Pero usted hubiera podido terminar el mandato, pues. Hubiera podido terminar el mandato porque ¿sabe qué? Aunque me hubieran puesto en prisión provisional o preventiva, de todas maneras no estaba obligado a renunciar. Si ahorita no tengo sentencia firme, imagínense, después de 9 años. Wow. No hay sentencia firme. Entonces, al no haber sentencia firme, yo sigo gozando de los privilegios que tiene cualquier guatemalteco, que es hasta que esté una sentencia firme y debidamente ejecutoriada. Así es como se dice. Entonces, ahí sí hubiera tenido que renunciar obligadamente. Claro. Pero para mí, de verdad, fue poner en mal a Guatemala. Y yo, si he defendido a Guatemala, exponiendo mi vida, dije, no va a ser por un puesto. O sea, pero la pregunta puntual, ¿se arrepiente de haber renunciado? No me arrepiento. No me arrepiento. ¿Y qué hubiera pasado, presidente, usted conocedor del Estado de Guatemala en diferentes instancias? ¿Qué hubiera pasado si usted no renunciaba? ¿Dónde estaríamos los guatemaltecos ahorita? ¿Qué hubiera pasado? Mire, hubiera habido muchísima más polarización de lo que hay actualmente. ¿En serio? ¿Más de lo que tenemos ahorita? Más de lo que tenemos. Lo que hay ahorita es una polarización que se ha quedado más en los Twitter, más en las redes sociales, que antes no existían, por supuesto, se manifestaban de otra forma, pero hoy se ha quedado más en las redes sociales, en la desinformación y en muchas cosas de esas. Y por eso valoro estos espacios en donde se puede hablar con toda la franqueza, dando la cara y no poniendo un mensaje con otro nombre donde no aparece ni la foto, ¿verdad? Aquí estamos dando la cara. Usted lo ha hecho, pues, y lo está haciendo y lo sigue haciendo. Y qué bueno, porque eso es en beneficio de los guatemaltecos. Y no como lo están haciendo los mismos medios. Mire usted, yo no me canso de criticar a Prensa Libre, no me canso de criticar a Emisoras Unidas. Emisoras Unidas, cuando era el hijo de uno de los dueños de Emisoras Unidas, yo lo nombré de ministro de Energía y Minas. Eric Archila, claro. Eric Archila. Traidor de la patria. Él agarraba Canal Antigua para desprestigiar a su gobierno también.
para a nuestro canal. El Caballo Rojas. Canal ¿Cómo se Antigua. llamaba el famoso con Juan Luis Font. Raterazo, igual que Chepe Zamora, hombre. Raterazos. Que se la llevan de hablar bien, de decir que ellos son casi vestidos de primera comunión. Ladrones de primera. Cuando yo sé qué ministros le daban dinero y cuánto dinero le daban. ¿Cuánto, presidente? Mire, además ni siquiera le daban 50,000 pesos mensuales, pues 2 o 3 ministros. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que ahora ellos vengan aquí a querer señalar a los... Porque mire dónde está Juan Luis Font. No está dando la cara. Prófugo. También otro prófugo. Prófugo. Y todavía tiene el descaro, así, el cinismo de salir hablando de... bueno, ahora ya no salía en un canal... Y ahora todavía tienen un medio de comunicación. Pues yo no sé, radial. Es que no, por favor, presidente, con mucho respeto, no les pongamos el certificado de medios, son activistas. Y el pobre nene creo que está en México, no sé dónde. Imagínese, ¿sabe quién es la pobre? La mujer. Estar tolerando al Caballo Rojas todos los días. ¿Sabes qué? Mejor ponete a hablar vos porque ya no te toleramos. Y desde allá está, pues, viendo para acá. Debe ser muy complejo estar viviendo físicamente en un país, pero estar pendiente del propio y estar todavía siendo un vendepatrias, cobrando, extorsionando, como lo es el caso de Juan Luis Font, el otro pues que por extorsionista está en la cárcel, que es José Rubén Zamora. ¿Por qué es que lo meten a usted a la cárcel, presidente? ¿Cuál es el caso, supuestamente? El caso es el caso que le llamaron La Línea, que mire, es un caso montado totalmente. Claro. Y fíjese que el delito que a mí me ponen es un delito que es de los que le llaman delitos cerrados. O sea, que es un delito específico y que lo pueden cometer, en este caso, defraudación especial aduanera, solo los importadores. ¿Y usted era importador? Yo nunca tuve una firma, no fui importador, pues, no fui nada. ¿Y sabe qué? Y me ponen el otro delito de enriquecimiento ilícito. No lo pudieron demostrar. ¿Cuál era la prueba madre que tenían en su caso? Bueno, una llamada por teléfono. Pero cuéntenos un poquito cómo era esa llamada por teléfono. Mire, una llamada por teléfono, primero a mí no me podían escuchar, lo cual era ilegal, ellos al oír. Claro. Porque ¿sabe qué? Me llama el superintendente de la SAT, que era Carlos Muñoz, llama por teléfono a Casa Presidencial y dice, mire, estoy devolviendo una llamada, quiero hablar con el presidente de la República. Y viene y le dice, permítame, lo vamos a localizar. Se tardan más o menos 3 minutos con la musiquita en el teléfono mientras me estaban localizando a mí y yo, a ver si yo podía atender la llamada. Ahí la debieron de haber cortado, porque sabía que iba a hablar el presidente y el presidente tiene antejuicio. Claro. Entonces no podían estar escuchando una llamada en donde ellos ya sabían que iba a hablar el presidente de la República. Bueno, luego no le digo absolutamente nada ilegal. El problema es que yo tenía información que el jefe de personal de la SAT estaba metido en algunos negocios y algunos problemas. Y eso porque me lo llevaron los órganos de inteligencia para decirme, mire, fulano es tal y tal cosa. Entonces vengo yo y le digo, mire, ya le dije que cambiara a este señor. Sí, presidente, pero es que es responsabilidad mía. Entonces, mire, ponga al que usted quiera. Eso es la llamada. Esa es la llamada. Ponga al que usted quiera, pero cámbielo. Muy bien, eso voy a hacer. Eso fue todo. O sea, en base a esa llamada, usted estuvo 8 años, 4 meses en la cárcel. Y usted escuchaba a Tel Maldana y a Iván Velázquez cuando el caso estaba bajo reserva, ellos dando conferencias de prensa en todos los medios que justamente ya los mencionamos, o por lo menos ya mencionamos 2, Prensa Libre, Emisoras Unidas, pero aquí nos falta 502, nos falta, bueno, que seguramente lo que ya sabemos, pues que todos los contratan o contratan, pero sí, ¿por qué le hice esa pregunta, presidente? Porque ahora acéfalo. Mire lo que pasa ahora. Usted estuvo 8 años, 4 meses con una figura no existente, que es la prisión provisional. La prueba madre era una llamada suya, con toda la facultad del caso, usted era el presidente de la República. Así es. Pidiendo un cambio, pero ni siquiera usted dijo póngame fulanito, sino que cámbiamelo. Bueno, ¿qué tal le parece que ahora acéfalo conforma el mecanismo? Y entonces en el mecanismo que él ya salía diciendo, sí soy yo, pero es que el pobrecito no le da la morra.
o seguramente andaba, es como le fascina hasta el pito, ¿va? De todo tipo de pito. Entonces viene Acéfalo y sale diciendo en una conferencia de prensa que en efecto él tuvo una reunión con su secretaria privada, con este pendejo de Mencos, que es el ministro de Finanzas. Con la ministra de Comunicaciones, y que él autorizó con su firma legible, porque él lo está diciendo que es su firma, o sea, metan inasif, pero él ya lo dijo, es confeso, es un delincuente confeso. Confeso. Porque ojo, como el nene también pasó por el aire en el Congreso, solo el artículo 161 de la Constitución, los únicos que son irresponsables de sus declaraciones son los diputados, no así el presidente. Usted sale, como ya fue presidente, diciendo, sí señores, yo firmé un documento en donde yo autoricé un mecanismo, aparte del imbécil le pone el mismo nombre que la serie de Netflix de Brasil, donde salen hueveando lo de Odebrecht. Yo establecí un documento en donde firmaba y autorizaba la nómina, siendo él presidente, autorizando la nómina de los contratistas del Estado. No solo se queda ahí el nene. Entonces saquen y se fluye una conversación donde él le indica y despide a la ministra y le dice, ministra, no lo puedo creer, porque aparte habla medio mariconito, ¿va? No lo puedo creer, o sea, su liderazgo se queda en el aire, ¿va? No lo tiene. No lo puedo creer que usted haya... Está llorando el nene, haya hecho lo que usted hizo. Y él dice, sí, ese soy yo. O sea, él agarra, firma un papel autorizando una nómina, delito. Lo reconoce. Lo reconoce. Y después reconoce que él es de la grabación y sale diciendo, por eso le eché, porque no era de confianza. Por favor. O sea, eso, pues si a usted le dieron 8 años, 4 meses... por una prueba que es una grabación que yo hoy la haría, y yo sé que usted como presidente la volvería a hacer sin encuentre una irregularidad. A él, ¿cuánto le debería tocar al nene? Primero, le deberían de quitar el antejuicio ya. Él es un delincuente confeso. Firmó un papel, despidió a una ministra ratificando que porque no haberle hecho caso a pagarle a sus amiguis, pues. Así es, la nómina a los que él quería que les pagaran. Pero presidente, eso no... Y encima de eso nombra todavía, ahora sí, a su amigo que le había pagado una deuda que tenían cuando estaban en campaña. No solo eso. Usted sabe que su amigo, Félix sin excusas, y vaya que no tiene excusa alguna porque es un pendejo, tiene un agujero y cada vez lo cava más hondo que no sé qué quiere hacer él en el kilómetro 44 de la carretera y sigue ahí, ¿verdad? Usted atendió un terremoto y lo atendió. Mira, si el mismo momento y al siguiente día teníamos maquinaria y teníamos casas, ya las reuniones para empezar año a 2012. Casas, sí. Félix sin excusas, usted sabe que él fue financista de la campaña y él está metido en el caso de corrupción semilla. Él hizo el lavado de la mano con Acéfalo, el presidente ilegítimo que nos impusieron estos globalistas. Entonces, con todo eso, yo sé que usted, presidente, pues obviamente nunca ha fungido como un fiscal, ni mucho menos, pero conoce el Estado. Yo creo que se debería pasar un par de años ahí en la cárcel de este cabrón, pues. Mire, yo creo que lo primero es que él mismo debería de reconocer todas estas cosas que ha hecho erróneamente. O sea, no sé, yo no le puedo decir si debería irse a poner a disposición. Por eso creo que insiste cada vez más en sacar a la fiscal general. Sí. Porque sabe que él ha cometido, y esto ya no son errores, esto ya son delitos. Ya ha cometido delitos que son perseguibles y que deben de perseguirse por el Ministerio Público. Y cómo todavía hay guatemaltecos que o no entendemos o no queremos entender esa situación. O porque es que la influencia de Estados Unidos es tal que calla a los activistas de los medios, o que no salen titulares, o que no comentan esas cosas, o no dicen nada, o no se indignan, ahí ya no hay indignación, ya no hay nada, ¿verdad? ¿Sí?
En el 2015 decía, es que estamos indignados, decían. Al gran circo que hacía Juan Luis Font, que hoy anda prófugo, hasta carpa ponía ahí, ponía tarima, ponía carpa, ponían bocinas, altoparlantes, y hasta regalos llegaban a dar con Canal Antigua y con Emisoras Unidas. Por una llamada suya. Entonces dice uno, ¿quién estaba detrás de todo eso? Ahora ya sabemos. Porque hoy, al final, lograron llegar, aunque no llegaron con Tel Maldana, que era lo primero que querían, pues llegaron, primero fue con Fuentes Knight. No pudieron con Fuentes Knight porque se les cayó, porque se fue a la cárcel, siguieron con Tel Maldana. No pudieron con Tel Maldana porque Tel Maldana tuvo que salir huyendo porque sabía que había cometido delitos. Siguieron y encontraron entonces al hoy presidente Arévalo, que lo imponen en contra de todo, Pero los guatemaltecos a estas alturas, después de 8 meses, cada vez nos damos más cuenta de toda esta parodia, toda esta comedia que han hecho y que siguen haciendo con el pueblo de Guatemala, jugando con el destino de nosotros. ¿Sabe cuánto nos ha costado esto, Luis? No tengo los números exactos, pero ¿sabe qué? Han sido miles de millones, porque con Arévalo, mire, nosotros, la carretera esa puerto a puerto, frontera a frontera, el puerto, mira, ahorita El Salvador, $1,600 millones van a invertir en dos puertos allá. Y aquí tenemos el pleito porque invirtieron $250 millones y es un pleito en el cual se ha casi paralizado la economía, y sumado a eso la inutilidad que han hecho en el kilómetro 44 de la autopista a Escuintla. La mercadería de nosotros se sigue moviendo a 20 kilómetros por hora, cuando ahorita ya debería estarse moviendo a 80 kilómetros por hora. Pero ¿quién fue el responsable de esto? Iván Velázquez. Sí. Porque no solo armaron los casos, metieron a gente a la cárcel, sino que además de eso, vinieron ministros que desobligaron préstamos sin que ellos tuvieran la potestad para hacerlo, porque solo el Congreso podía desobligar esos préstamos. Esa carretera para El Salvador debería haber seguido, debía haberse terminado. Es correcto. La del puerto de Puerto Quetzal a Puerto de Santo Tomás debió haberse terminado. Canal Seco, fuéramos sumamente competitivos. Estuviéramos en otro nivel, y todo eso atraso, porque ahorita, le digo, no se ha hecho, ni se está haciendo, ni se va a hacer, porque no lo tienen ni contemplado en el plan de gobierno. Pues. Entonces se les van a pasar los 4 años peleando con la fiscal, por lo menos los siguientes 2 años, y no sé después con qué va, si es que siguen ahí todavía. Ahora, presidente, mire, uno muy pocas ocasiones tiene la oportunidad de hablar con un hombre de Estado, y usted lo es, conoce el Estado. Quisiera que me diera su observación sobre el nombramiento de Daniel Pascual. Ya ha habido comentarios ahí que han sido tremendos. Por favor, explíqueme cómo ponen a un invasor de tierras a cuidar las tierras del Estado. Mire, eso verdaderamente, yo no sé, esto es un paso más a lo que Arévalo lo hizo en un anuncio. El presidente actual lo hizo en un anuncio, diciendo, miren todas estas tierras, y señala en donde hay una, en Alta Verapaz lo hizo, sí, en una plantación de palma africana. Sí. Y miren estas otras, y señala en donde hay gente pobre y gente que no tiene tierras. Entonces, y después lo niega, ¿va? Después en un debate presidencial lo niega, y él dice, no, yo no voy a expropiar, no lo voy a hacer. Pero 8 meses después, miren los nombramientos que hacen. Los nombramientos que están haciendo es verdaderamente tremendo, porque ya lo dijo usted. Primero, miramos los antecedentes de Daniel Pascual. Él es el dirigente del CUC. El CUC, un brazo del EGP, de la guerrilla, el Ejército Guerrillero de los Pobres. Y se han dedicado toda su vida a estar invadiendo tierras y a lucrar con esas invasiones, porque le dan un pedazo de tierra, organizan a la gente, van a invadir y les cobran por darle ese pedazo de tierra ellos. Pero es la organización de Daniel Pascual es el que cobra ese dinero. O sea, pusieron
al vampiro a cuidar el banco de sangre. Así es. Sí, o sea, y de segundo eso, pusieron a una Huracán, que es la hija de alguien que fue diputado conmigo, nefasto, sí, el diputado Huracán, no era diputado, otro activista, globalista. Así es. Y que sigue también en eso, dirigiendo grupos de invasiones. Exactamente. O sea, a Infontierras metieron a cuidar las tierras del Estado a alguien que invade el Estado. Al final de cuentas, tenemos hoy a los grandes invasores. A los grandes invasores. De la propiedad privada. O sea, presidente, ¿algún mensaje para los prófugos? Que se presenten, que se armen de valor, que se armen de verdad de coraje y que digan, bueno, aquí estoy presente y vengo a dar la cara. No tienen ni dignidad ellos. No lo tienen, lamentablemente no tienen la dignidad, no tienen el valor, no tienen la dignidad que deberían de tener después de todo lo que hicieron, especialmente, porque hasta vidas estamos hablando aquí, vidas, sí, familias. Sí. Es verdaderamente una cosa que no tiene precio y que no lo pueden pagar con nada todo lo que ellos hicieron. Es lamentable y es triste. Y yo les digo, mire, si creen que nos van a engañar, que allá están pasándola bien, están totalmente equivocados. Pues aquí sabemos que están lamentándose y orando la amargura, lo que no tuvieron el valor y el coraje para dar la cara y para hacerlo. El mensaje es que, sí, mejor ni invitarlos a que se presenten usted, mejor que se queden desterrados, que es lo que no es exilio, es un destierro, es una vergüenza para todos los guatemaltecos que después que promovieron y hablaron tanto, hayan salido corriendo y huyendo de la justicia como prófugos. Así que no hay más mensaje para traidores ellos. De la patria. Traidores de la patria, totalmente, así es. Presidente, ha sido verdaderamente un honor y un gusto hablar con un hombre de Estado, con un militar que fue condecorado y que luchó por el país en batalla como presidente. Yo realmente lamento que haya renunciado. Yo sé que hoy por hoy Guatemala estaríamos mucho mejor. Sus razones habrá tenido. Y creo que hoy, pues como guatemaltecos, nos tenemos que dar cuenta que siempre hay dos caras en una moneda. ¿No? Son dichos que nos dicen nuestros abuelos. Esta cara de la moneda es algo que ahí están los datos, ahí se refleja. Metieron al presidente 8 años, 4 meses a la cárcel por una llamada. Miremos qué le va a pasar a Céfalo con el mecanismo que él creó para el pago. Señor presidente, ha sido verdaderamente un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Luis. Yo le agradezco la oportunidad para poder expresar todos estos sentimientos. A veces da coraje y da cólera por muchas cosas que han estado pasando en el país, pero esta es una oportunidad para decirlo y para poder hacer reflexionar a todos los guatemaltecos y que los guatemaltecos que yo le quiero agradecer a los guatemaltecos que aún estando detenido y que hoy que he salido, pues gracias a sus oraciones, gracias por su solidaridad que me han demostrado constantemente. Y yo les digo, no, pude haber cometido errores, pero no errores pensados ni para fallarle al pueblo de Guatemala. Errores que se pudieron haber dado como en cualquier otro gobierno, pero no errores como los que estamos viendo ahora, que sí son premeditados y que vienen premeditados desde el 2013, 2014, 2015 y que ahora que ya están, que por fin lograron llegar a cumplir con las etapas de los planes que ellos habían trazado, hoy vemos el fracaso que está teniendo la llamada izquierda aquí en nuestro país. Y para la gente que creyó en algún momento de ingenuos, así como que los que creyeron en el 2015 y que llegaban allá a la plaza y que creen, todavía algunos creen que yo renuncié por la plaza, nunca fue por eso. Si la plaza representaba, miren, nosotros lo teníamos calculado, nunca llegaron más de 50,000 gentes. Y en el país, nosotros hicimos una encuesta, y ni nosotros, un canal hizo una encuesta en el momento que yo estaba próximo a renunciar, y un 54% de los guatemaltecos, casi con lo que había ganado, decían que yo debería terminar mi periodo. A esos guatemaltecos yo les agradezco, y le agradezco a guatemaltecos como usted, Luis, por dar estas oportunidades, que se siga diciendo la verdad, que se siga abriendo los ojos a muchos guatemaltecos que aún todavía siguen teniendo alguna esperanza de que con este gobierno se van a cambiar las cosas, porque no es así. Y lo demostraron anoche y lo siguen demostrando con cada actuación que siguen haciendo.
Pues, presidente, como buen caibilio, sé que nunca va a abandonar la misión. Usted encontró un país joven, cuando usted era joven, luchó por él y sé que va a seguir luchando por él. Como muchos guatemaltecos, creo que el agradecimiento se dice públicamente y así se debe ser. Yo le agradezco por todo lo que ha pasado, 8 años en la cárcel, puso a su familia en riesgo, luchó por nosotros guatemaltecos y a pesar de todo lo que está pasando, usted sigue luchando por el país a sus 74 años. Entonces... 73, pero ya casi... Pero los días cuentan, rascando los 74, pero de verdad muy agradecido, presidente, por todo lo que ha hecho y bueno, a seguir luchando por esto y hacerle ver a los guatemaltecos que Acéfalo lo único que va a hacer es destruir el país. Ya es un delincuente confeso. El presidente pasó 8 años por la cárcel por una llamada. Miremos cuánto va a parar este cabrón y la clica de Semilla por lo que hicieron ayer. Como siempre, en el episodio de Echemos Casaca, entre casaca y casaca la verdad se saca. Hoy tuvimos un invitado de lujo contándonos la verdadera verdad, la historia que muy pocos guatemaltecos conocemos. Investiguen y van a darse cuenta que el presidente Otto Pérez Molina hizo lo que tenía que hacer, cometió errores como muchos hemos cometido, pero al final de cuentas el país siempre iba por adelante. Muchísimas gracias a todos y feliz noche.